Hola, buenos días. Bienvenidos. Primeramente, daré las gracias. Vamos a poner los teléfonos, por favor, en modo silencio. Y seguidamente vamos a buscar en nuestro ignario la página número 60. Página 60. ¿Tenemos? ¿Tenemos todos? Bien, vamos a empezar. Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y en mi tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, al creyente fiel con Él he de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, confiando en Cristo, pues siempre allí. De los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Más adelante, la página número 279. Página 279. 279. Siempre mi Señor, en todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, donde tengo brilla el sol, en dulce paz y en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía
pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad de una santa por la voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, hallate tu deslumbrar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Muchas gracias. Bien, vamos a los hermanos que acaban de llegar, recordamos por favor los teléfonos, ponemos en modo silencio y vamos a recitar el versículo de esta semana. Por favor, ponerse en pie los hermanos del distrito Trabajo. Vamos a recitar Primera de Juan, capítulo 4, versículo... No, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, creo que era. ¿No? Bueno, vamos a recitar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Esa es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Sí, que ha habido un pequeño error. Sí, pero es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Repitamos otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Bien, estamos. Muchas gracias. Para la semana siguiente, por favor, ahora leamos todos juntos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Por favor, leamos todos juntos. Esto es, se mostró de amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Bien, ¿no? Bien, pues ahora vamos a escuchar la palabra. Va a ser transmitida por el pastor Julián Caballero, palabra de Dios. Y después, pues, el coro de nuestra iglesia ha preparado también una alabanza también. Preparamos nuestros corazones y, por favor, los teléfonos ponemos en modo silencio. Gracias.
Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hace un día ya espléndido, ¿no? El verano está tocando a la puerta. Parecía que el frío no se quería marchar, pero bueno, ya llega. El calor, buen tiempo. Por desgracia para muchos también alergia. Cuídense, por favor. Vamos a dar este tiempo ahora para la palabra. Antes de nada, nos saludamos unos a otros, por favor. Vale. Dados por saludados y por teléfonos apagados también o en silencio. Vamos a comenzar orando juntos. También les pido por favor que unan sus corazones, aunque solo se escuche mi voz, lo siento. Pero seguro que cada uno en sus corazones orando al Señor, pues podemos comenzar con buen pie este tiempo de palabra y este tiempo de aprendizaje que espero sea de mucha bendición para los hermanos y para las personas que nos visitan en este día, que no sean solo visitantes y que Dios los ponga en esta familia que es de Él. ¿Vale? Vamos a orar juntos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y no lo decimos simplemente de labios. Hemos recibido una salvación preciosa que no estaba a nuestro alcance. Recibimos el perdón de nuestros pecados, que de ninguna manera podríamos haberlo hecho con nuestras justicias o con nuestra manera de vida. Hemos alcanzado la vida eterna y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Son muchas cosas las que tú nos enseñas, son muchas las bendiciones que tú nos das, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Por eso te damos gracias. Gracias porque nosotros no nos merecíamos nada de eso, Señor. Y queremos, Señor, en este nuevo día, darte las gracias en primer lugar con nuestra presencia, con nuestro corazón preparado para nuevamente recibir tu palabra. Y no solo para recibirla en nuestros oídos, sino también para recibirla y guardarla en nuestro corazón, porque de eso se trata, de que tú comenzaste en nosotros una buena obra, tú cambiaste nuestra muerte espiritual en vida eterna, pero no se debe quedar así, por lo menos esa es tu deseo, tu voluntad. Que cada uno de nosotros vayamos cambiando, vayamos siendo transformados de gloria en gloria y vayamos poco a poco transformándonos también a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque eso significa ser cristiano, no de labios, no profesando una religión, una creencia, sino cada día siendo más parecidos a Él. Será entonces cuando verdaderamente las personas nos puedan llamar cristianos, cuando vean el reflejo de Jesucristo en nuestra vida. Queda mucho por hacer, nos queda mucha senda por andar, muchas cosas que cambiar y mucho que negarnos a nosotros mismos de nuestra vieja naturaleza. Pero tú lo harás todo posible, Señor, en nuestras vidas, porque de ti dependemos y por eso venimos a ti en oración, para que tú nos des esas cosas que necesitamos. Guarda, Padre, a cada uno de los hermanos que están hoy aquí, también personas nuevas que nos visitan. Tal vez todavía hay gente aquí que no te tiene en el corazón, solo en los oídos, han escuchado hablar de ti vagamente. Hoy es un buen día, Señor, para nuevamente predicar el Evangelio, para nuevamente explicar lo que tú has hecho por nosotros. Por eso ayúdanos para que tanto los que escuchan como el que predica, tú los llenes de conocimiento de tu palabra. Y también te pedimos, como no, por el resto de iglesias que tú has levantado en España, un país que necesita tanto tu palabra, tu amor. Por eso también te pedimos especialmente por el corazón de los españoles, para que tú traigas salvación y vida eterna. Guarda a los predicadores, pastores, maestros, que también estás levantando en muchos lugares, para que les des fortaleza y sabiduría, para que no se vanagloríen, Señor, no se llenen de orgullo sus corazones, para que trabajen con sus manos, para que no pongan su deseo en las cosas de la carne y sus ojos en lo que no aprovecha. Ayúdales, Señor, también a ellos para que puedan dar ejemplo con su vida y con su conducta y poder guiar así a muchos. Y este tiempo, Padre Santo, lo queremos dejar en tu sola potestad, en tu sola voluntad. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús, quien nos ama. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias. Si no tienen Biblia, pues alguien que tenga le puede ayudar para buscar. También hay Biblias, o creo que había Biblias por ahí a disposición. Vamos a Efesios capítulo 2, Nuevo Testamento,
Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. ¿Están bien? ¿Sí? Vale. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer de manera intercalada, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Yo voy a leer los versículos impares y vosotros me acompañáis con los versículos pares, ¿vale? Yo leo impares, vosotros pares. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. 10 juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales para que anduviésemos en ellas. Muchas gracias. Hoy no vamos a ver todo este pasaje. Hoy solo vamos a ver versículo 1 al 3, pero quería leer este tramo, este trozo, este mensaje, para que podamos comenzar y podamos entender el contexto. En primer lugar, quiero darles las gracias. La semana pasada tuvimos el seminario bíblico, el pastor Marcos de la iglesia de Cuenca estuvo predicando desde el miércoles hasta el domingo. Algunas personas escucharon desde el primer día, otros sábado, domingo, pero lo importante es que lo que escuchasen o lo que escucharon hiciese su obra para lo que fue predicado, ¿no? Ese es el fundamento del Evangelio, ser predicado, pero también por otro lado ser escuchado como debe ser. Es curioso que muchas veces cuando nosotros después de la predicación preguntamos, bueno, ¿ha entendido todo? ¿Ha escuchado bien? Y las personas sí, todos dicen, sí, he escuchado bien. Pero luego le preguntas y por la respuesta se evidencia que ha escuchado pero no ha escuchado bien. Ha escuchado pero no ha oído, que es muy diferente. Entonces, hermanos, por eso la importancia, como siempre les digo, no tienen que escuchar con sus orejotas, ¿vale? No tienen que escuchar con las orejas, tienen que escuchar con el corazón, porque la palabra de Dios no se escucha de oídos, se escucha con los oídos del alma, con el corazón, ¿vale? Eso es importante. Entonces, hoy quiero que aprendamos, y lo siento mucho, no creo que me dé tiempo a acabar el mensaje, por eso pienso que durante varios domingos vamos a estar hablando de esto. Es fundamental entenderlo, la diferencia entre los vivos y los muertos. Ese es el mensaje que debemos entender y saber en qué lugar estoy yo, si yo estoy vivo o si yo estoy muerto. Si yo estoy vivo, debo vivir como viven los vivos para Dios. Y si yo estoy muerto, debo procurar, ¿qué? Nacer de nuevo. Eso dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo, hay que nacer de Dios. Eso es fundamental, eso es lo que se predica durante el seminario. Entonces, aprendiendo de cómo viven los vivos, cómo viven los muertos, o viceversa, cómo viven los muertos y cómo se comportan los vivos, podemos poner en orden nuestro corazón y ante todo medidas, ¿vale? Entonces, hermanos, espero que escuchen bien, hermanos y personas que nos visitan. De verdad es un mensaje que necesitamos comprender, necesitamos madurar, necesitamos saber. Porque para Dios solo hay dos clases de personas. Para Dios solo hay dos clases de personas. Los que viven y los que están muertos.
Y eso lo enseña la Biblia, no en un lugar, no en un punto como hemos empezado aquí, Efesios capítulo 2, sino en muchos lugares. Por eso vamos a ir de un lado a otro, vamos a ir buscando una Biblia, un pasaje, otro pasaje, para entender la diferencia entre estos dos bandos, podemos decir, los que están vivos para Dios y los que están muertos para Dios. Entonces os vuelvo a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, para yo ya ponerme en harina, ¿vale? Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos. No nos gusta esa palabra, ¿no? Muerte, muerto. Suena como tabú, no se puede hablar de la muerte. No he visto a nadie en un banquete o en una fiesta que esté hablando de la muerte o de los muertos, ¿no? Hay que hablar de cosas de los vivos. Porque la muerte parece que es algo nefasto. Bueno, en sí lleva algo nefasto la muerte, claro que sí. Pero para Dios hay algo peor, y es estar muerto, no como los que por desgracia se meten dentro de un ataúd, sino muerto para Dios. Entonces, la Biblia comienza con una muerte, ¿no? Si nosotros vamos a Génesis, con el origen, bueno, vamos a buscar las Biblias, para que sea la palabra la que hable y para que nadie se duerma. Yo sé que tengo una voz muy agradable, muy dulce y que hace dormir a las personas. Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 31. En primer lugar vamos a buscar cómo comienza la Biblia. ¿Cómo comienza la palabra de Dios? ¿Qué mensaje tiene Dios para los hombres desde el comienzo? Este es el origen del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todos conocemos, ¿no? Dios creó al hombre en el sexto día. Aquí la Escritura nos dice: Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué les dijo? Creced, multiplicaos, gobernar la tierra y sojuzgarla. En otras palabras, Dios dio la potestad de la tierra ¿a quiénes? Al hombre y a la mujer. Cuando Dios les dice: toda la tierra es tuya, todos los animales enseñorearás sobre ellos, todos esos estarán a expensas de ti, tú gobernarás. Entonces le está dando la autoridad al hombre, ¿no? Al hombre y a la mujer. Hay una condición. Versículo 17 del capítulo 2. Dios pone, bueno, miren, el 7, por ejemplo, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay que enlazar 1:27 con 2:7. ¿Saben por qué? Porque cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, se muestra en el 2:7, que dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí tienes la imagen de Dios. La imagen de Dios no es esta. Dios no es como nosotros, Dios no es carne. El Señor le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces la imagen de Dios, que es su espíritu puesto en el hombre, ¿de qué manera? Dice que Dios sopló, Jehová Dios sopló aliento de vida, espíritu de Dios. Entonces fue el hombre un ser viviente, verdaderamente vivo. ¿Los animales están vivos? ¿Sí? Los animales son vivos, son seres vivos. Pero ¿los animales están vivos para Dios? Es muy diferente. ¿Los animales tienen el espíritu de Dios? No. Los animales no tienen el espíritu de Dios. Por eso los animales no son religiosos. Los animales no van a la iglesia.
Aquí en España es típico el día de San Antón, el 18 de enero, ¿no? Bendecir a los animales. Y llevan a todos los animales de compañía, los llevan para que los bendiga el sacerdote, les eche agua bendita, ¿no? Porque San Antón es el patrón de las bestias, de los animales. Qué bonito. Y los gatos y los perros y los hurones y todos contentos, ¿no? Qué bien, nos traen a misa, nos traen a la iglesia. No, ellos no entienden nada. Los animales no tienen el Espíritu de Dios, pero el hombre sí tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que ocurrió allí en el huerto de Edén. Ahora sí, versículo 17. Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí es donde primera vez aparece la palabra muerte. Y es un mensaje, es una advertencia. Dios los deja en ese lugar precioso que ha creado Dios. Dios creó un huerto al oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado, que había dado forma. Y le dio la autoridad de toda la tierra. Le dijo: crece y multiplícate, cuida el huerto, guárdalo, protégelo. Así. Pon nombre a las bestias, son tuyas, ponles el nombre. Uno le pone nombre a lo que posee, ¿no? ¿O no? ¿Quién le pone el nombre a nuestros hijos? Tú vas al vecino: ¿cómo llamo a mi hijo? Ah, no. Hay gente que incluso pone nombres a sus fincas, a sus terrenos, ¿no? De esta manera. Y ponemos nombre a nuestros animales de compañía. ¿Por qué? Porque son nuestros. Eso quiere decir que son potestad nuestra. Y Dios les da solo una instrucción. Lean conmigo, nuevamente el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta palabra es importante en el sentido de que nos enseña lo que ocurrió al hombre y, por desgracia, a toda la generación de los seres humanos. Ciertamente morirás. ¿Cuál fue el propósito de Dios de crear al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Llenar la tierra y sojuzgarla? No. Ese era el primer propósito. Pero el propósito principal, el propósito eterno, era a ese hombre, a esa mujer y a toda su descendencia llevarlos con él al cielo. Porque Dios no quiere que gobernemos o que disfrutemos simplemente de esta tierra. Dios quiere llevarnos ¿a dónde? A su gloria. ¿Saben por qué? Porque ¿en qué se deleita Dios? ¿En qué se deleitará Dios? Y miren, nosotros no somos muy diferentes a Dios. ¿En qué se deleitan ustedes? ¿En qué se deleitan? ¿Cuándo disfrutan? ¿Yo saben cuándo disfruto? Con los hijos. Yo cuando veo a mis hijas que comen y disfrutan de la comida, ¿yo qué hago? Yo me deleito. Qué bonitas son, ¿no? Comen como limas, así. ¿En qué se deleita uno? Cuando ve que disfrutan. Cuando están enfermos, ¿qué ocurre? Tú enfermas, ¿no? Cuando ellos lloran, cuando están sufriendo, tú sufres. Y cuando ellos gozan, tú gozas. Dios es igual. Bueno, nosotros somos igual a Dios porque tenemos su imagen en nosotros. De tal manera que Dios que quiere que nosotros gocemos de lo que Él tiene, de toda su plenitud. Él quiere darnos a nosotros, pero hay que pasar una prueba. La gloria no se gana de balde. Por eso Dios los sometió a una prueba. Solo hay una prueba, queridos. Adán, Eva, solo hay una prueba. De todo árbol podéis comer, menos de este. El día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Moriréis para mí. La Biblia nos sigue enseñando que Adán y Eva siguieron viviendo. Adán vivió 930 y pico años más. Entonces, ¿Dios mintió? No, Dios no mintió. Pero en ellos murió algo verdaderamente importante. Es el Espíritu de Dios, la imagen de Dios, la vida verdadera. Por eso debemos entender en qué condición venimos nosotros a este mundo. Dice Pablo, volvemos a Efesios capítulo 3, a Efesios 2, perdón. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué curioso que Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, os leo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 nos enseña que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También Primera de Corintios, Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15 dice que nosotros traemos la imagen ¿de quién? Del primer Adán, ¿no? Traemos la imagen del terrenal. Y como traemos la imagen del terrenal, ¿qué somos nosotros? Somos pecadores como Él. Él cometió infracción, Él comió de ese fruto que le estaba prohibido comer. Debía superar la prueba, la tentación. La prueba no era el árbol.
La prueba era no comer del árbol. Adán y Eva estaban por allí y cada día veían el árbol y no le hacían caso. ¿Por qué? Porque Adán sabía que no podían comer. Sin embargo, la serpiente, Satanás, que entró dentro de la serpiente y que hizo, el capítulo 3 de Génesis enseña que la mujer fue inducida, ¿no? Engañada, ¿para qué? Para comer el fruto. La serpiente le dijo a Satanás, a través de la serpiente dijo, come, no pasa nada, no morirás. Bien sabe Dios que tú conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Por eso la mujer comió. Y dice el capítulo 3 de Génesis que dio también así de comer a su marido, a su hombre, a su varón. Los dos murieron espiritualmente. Nada más comer de ese fruto, sus ojos fueron abiertos. No es que iban así por el huerto, ¿no? Sus ojos espirituales fueron abiertos, sus ojos de la conciencia fueron abiertos. Pudieron entender el bien y el mal y en ese mismo momento que vieron que estaban desnudos. Toda la vida habían estado desnudos. Todo su tiempo, desde que fueron creados, estaban desnudos. Pero no se avergonzaban. No había pecado en ellos. Como los niños, ¿no? Los niños con 2, 3 años en la guardería, ¿qué hacen? Hacen pipí y caca juntos, ¿no? Así. Yo en el colegio los veo que están en el baño y con todo bajado y ninguno mira en ninguno. Porque todavía no tienen conciencia malvada. Dale unos años. Dale 5, 6, 7 años. Y ponlos desnudos. ¿Qué sentirán? Vergüenza. Ya comienzan a sentir vergüenza. Eso está dentro, ¿no? Porque ya empiezan a ver algo de pecado en la otra, algo diferente en los otros. Eso es lo que ocurrió en Adán y Eva. El pecado les hizo sentir vergüenza. Adán ya no miró a Eva como hueso de mi hueso, carne de mi carne, como dijo, ¿no? Cuando Dios se la presentó. Empezó a verla como un cacho de carne. Empezó a verla con ojos pecaminosos. Ya no miraba su sonrisa, ya no miraba sus ojos. Miró otros atributos que ella tenía y que él hasta ese día no había visto con otros ojos, con otra manera. Igual que Eva empezaba a mirar a Adán no a sus ojos, no a su sonrisa, sino a otra parte de su cuerpo que era diferente a la de ella. ¿Y la miraba con qué? Con ojos pecaminosos. Porque su conciencia, cauterizada por el pecado, ¿qué hacía? Ver las cosas diferentes a como son verdaderamente. ¿Entiendes eso? Puedes entender tu situación delante de Dios. Qué curioso, ¿por qué nosotros estamos muertos? A la misma manera que Adán y Eva murieron, ese día su espíritu murió, todos nosotros desde que nos pare nuestra madre en este mundo, venimos muertos para Dios. Venimos muertos para Dios. Eso hay que entenderlo. No lo digo yo, ojalá fuese mi idea, fuese mi pensamiento. No, es la palabra de Dios la que nos dice que estamos muertos en delitos y pecados. Por eso para Dios solo hay 2 clases de personas, los que están vivos y los que están muertos. Y no me refiero a muertos enterrados, sino muertos en vida. Por eso es importante comprender cuál es mi condición. Pablo dice aquí que era antes nuestra condición. Dice así, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Así está explicando de cómo vivíamos nosotros. Y está hablando de un antes, ¿no? Por eso dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo estaban muertos en delitos y pecados? Ahí se incluye también Pablo, ¿no? ¿Y nosotros nos podemos incluir? Nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Por ejemplo, San Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60, dice así la palabra. El Señor le dice a un joven, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces le respondió Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué curiosa esta palabra, ¿no? Viene un joven y dice, Señor, maestro, yo te quiero seguir. Bueno, él dice, sígueme. Dice, vale, pero primero voy a enterrar a mi padre. No quiere decir que su padre estaba muerto, no. Supuestamente el padre estaría muy enfermo, ya muy mayorcito, le quedaría poco para morir, porque si su padre estuviese muerto, él no estaría allí, estaría velándolo, ¿no? Entonces el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una imagen difícil de comprender, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo podemos entender eso? No hay zombies, ¿eh? No, los zombies solo son de las películas. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos carnales. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que los muertos en espíritu sigan enterrando sus muertos en carne. Pero tú ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Este es el mensaje de Cristo. Pero que los muertos entierran a sus muertos se está refiriendo a la condición de cada uno de nosotros, muertos en delitos y pecados. Entonces, aunque alguien, miren, hoy en día hay muchos trabajos, ¿no? Hay uno muy peculiar, siempre he admirado, aquellas personas que maquillan a los cadáveres. Hay este trabajo, ¿no? El cadáver llega a la funeraria pálido, ¿sí? Labios amoratados, rígido,
como una tabla, el rigor mortis, que se dice en el latín, el rigor de la muerte, o cuando te quedas tieso, ya no hay vida en ti. Pero hay alguien que los maquilla, les pone polvo, colorete, tal. ¿Y qué parece? Parece que está mejor que cuando estaba enfermo, a punto de morirse. Incluso si ese se despertara y se mirara, ¡uy, qué guapo estoy! Así. Desgraciadamente, ese muerto que le podemos maquillar y que le podemos poner una buena ropa, porque cuando nos entierran también nos meten en una cajita, ¿no?, que parece tan cómoda, y te ponen un buen traje, una buena ropa, y te maquillan y te ponen, parece que te mandan de fiesta, ¿no? No, pero es que ese es el último viaje que hacemos todos en esta tierra. No se piensen que ustedes, nosotros nos libramos de eso. No. Algún día nos pondrán ese bonito traje, nos pondrán ese bonito colorete, nos pondrán en una cama muy cómoda, de 1,90 por 50 y... ¿Entienden, hermanos? El problema es que el mundo no lo entiende, no entiende esto. Pero eso no es lo peor, ¿saben qué? Dios tiene un mensaje aún peor. No solo que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, es que esos mismos muertos, que durante esta tierra han buscado la felicidad, durante este tiempo que han vivido en esta tierra, han buscado su gozo, han buscado su deleite, han buscado cosas menos a Dios. ¿Qué ocurrirá? Después serán juzgados. Si ustedes buscan en Apocalipsis capítulo 20, el juicio del trono blanco, cómo termina la Biblia, ¿no? Hemos buscado cómo empieza la Biblia, muertos, estamos muertos. La Biblia también termina con muertos. ¿Qué muertos? Les leo yo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando leemos este pasaje, Juan, el apóstol Juan, nos está presentando la visión que tiene, ¿no?, en la isla de Patmos. Eso es el libro de Apocalipsis, una visión. Y dice que él ve un gran trono blanco y al que está sentado en él, delante del cual dice que huyeron la tierra y el cielo, y el mar ya no existía, así, ¿no?, que todo, solo es el trono, solo lo que existe es ahí. Y dice que vio a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cómo? ¿Cómo? De pie ante Dios. Vi a los muertos, grandes y pequeños. No quiere decir adultos y niños, no. Quiere decir a los importantes y a los menos importantes, a los reyes y a los plebeyos, a los ricos y a los pobres, a los miserables y a los que han vivido en gloria en esta tierra. Grandes y pequeños, todos esos muertos, ¿cómo están? De pie. ¿Están muertos o no están muertos? Para Dios están muertos. ¿No tienen nombre? Dice que los libros son abiertos, libros. Y hay otro libro, el libro de la vida. La palabra continúa diciendo en ese Apocalipsis capítulo 20 que los que no se encuentran escritos en el libro de la vida, ¿qué ocurre? Fueron lanzados al lago de fuego por todos los siglos de los siglos. También dice que la muerte y el Hades fueron lanzados a ese lago de fuego. Y que Satanás también será lanzado a ese lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la segunda muerte. Pero los que han nacido de nuevo no verán esa segunda muerte. Por eso debemos entender, estos muertos, ¿quiénes son? Los muertos teológicamente. Mira, puede haber dos clases de muertos, los muertos físicos, pero luego estamos los que no conocían a Cristo o no conocíamos a Cristo antes, que éramos muertos teológicamente, pero vivos éticamente. No sé si me entiende esto, ¿me entienden? Sí, porque la Escritura nos enseña varias cosas. En primer lugar dice que estamos muertos, muertos para Dios, es decir, muertos teológicamente. Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno bueno, ¿no? No hay bueno ni a un uno, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Así Pablo dice, no hay, ni uno. Es que ni uno. Entonces, todas esas condiciones que nos dicen, ¿no podemos hacer nada? No, sí podemos hacer muchas cosas. De hecho, estamos nosotros muertos teológicamente, pero estamos vivos éticamente. Por eso la Escritura nos dice estas condiciones. Permítanle leerles. Por ejemplo, situación del hombre sin Cristo. Es ciego. Es ciego. ¿Por qué? Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 4. También somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17. También somos amantes de las tinieblas. San Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. También dice que somos enfermos. Cristo vino a sanar a los enfermos, ¿no?
No vino a llamar a justos, sino vino a sanar no vino a los sanos, vino a los enfermos. También dice la palabra que estábamos perdidos, como el hijo pródigo, ¿no? Lucas capítulo 15. Éramos extranjeros, desconocidos, forasteros. Efesios capítulo 2, versículo 12, versículo 19. También hijos de ira, como hemos leído, Efesios capítulo 3. Y bajo el poder de las tinieblas, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Entonces vemos que sí, nosotros para Dios estamos muertos. Aún en esa muerte hay algo que nosotros tenemos que hacer. Porque somos ciegos, esclavos, amantes de tinieblas, enfermos, perdidos, extranjeros, hijos de ira y bajo el poder de las tinieblas. Vamos a buscar Lucas 4. Buscamos en nuestras Biblias San Lucas capítulo 4. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo a esta tierra? San Lucas capítulo 4. Mateo, Marcos, Lucas. Eso lo saben, ¿no? Lucas capítulo 4, versículo 17 al 19. San Lucas 4, 17 al 19. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Leamos juntos? ¿Qué les pasa? ¿No han desayunado? Lucas 4, 17 a 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todas nuestras dolencias el Señor vino a sanarlas. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. A todas estas cosas. ¿A qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos nosotros ahora, porque el Señor nos mandó esa misma comisión. Y predicad el Evangelio a todas las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es nuestra labor como cristianos. Pero en primer lugar, yo tengo que solucionar mi problema. Mi verdadero problema es que yo antes estaba muerto en delitos y pecados. Jesús nos rescató y nos ha traído de la muerte, nos ha pasado de la muerte a vida. San Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿A quién le dijo Jesucristo estas palabras? ¿A quién le dijo? Le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no? No, sí, yo sé, maestro, que resucitarán, porque su hermano ya había muerto. Pero el Señor, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 5:21, porque el Padre, como levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. ¿Y cómo da vida el Hijo? Esta es la palabra que os he enviado, palabra de vida. ¿Cómo se llama nuestra misión? Misión, palabra de vida. Porque verdaderamente es una palabra que da vida. Y vida verdadera, vida eterna, vida en abundancia, como dijo el Señor Jesucristo. No vida cómoda en este mundo. Miren, en este mundo, la vida cómoda, ¿saben qué significa? Todo lo contrario de la vida en Cristo. ¿Cristo a qué vino? ¿A disfrutar? No, vino a sufrir. ¿Y el cristiano viene a disfrutar? No, si un cristiano quiere disfrutar de este mundo, mal vas. Entonces yo quiero advertirles, vivir la vida cristiana verdadera no es el disfrute que tú te esperas. ¿Entendido? La vida cristiana no es el disfrute que tú te esperas. Porque algunos piensan que vienen a la iglesia a solucionar su problema. Solucionar problemas de dinero, de trabajo, de amoríos, de tal. Piensan que aquí tenemos unos polvos mágicos que solucionan tu vida. El pastor los tiene en la oficina. Y polvos mágicos por aquí y ya todo se ha solucionado. Por eso buscamos a Cristo. Miren, yo no lo buscaba porque yo fuese una persona piadosa. No.
Yo buscaba también a Cristo por mi conveniencia. Yo empecé a buscar al Señor, aunque Él no estaba perdido, el perdido era yo, porque yo quería que Él me ayudase a conseguir una oposición de magisterio, porque yo estaba estudiando, digo, no voy a pruebo, como no sea con Dios, no voy a aprobar. Yo lo explico así en mi testimonio. Yo empecé a buscar a Dios porque quería ayuda para aprobar un examen. Pero es que aquí han venido algunos buscando, ¿qué? Sanar enfermedad. ¿O han venido a qué? A buscar trabajo. ¿O han venido a qué? A buscar pareja. ¿O han venido a qué? Hay que plantear, ¿por qué estás buscando a Cristo? Miren, muchos enfermos, paralíticos, lisiados, los llevaban buscando a Cristo. Él les sanó, sí, Él no dejó a nadie defraudado. Él los sanó. Pero Él sanó fundamentalmente una cosa, el espíritu, el alma. Como el paralítico ese que bajaron atravesando el techo. ¿Qué le dijo en primer lugar? Tus pecados te son perdonados. Ahora coge tu lecho y camina. El Señor podía haber dicho, coge tu lecho y camina. Y se podía haber ido. ¿Y qué sería? Un ex paralítico, ¿no? Muerto en delitos y pecados. Pero el Señor, como vino a hacer una obra perfecta, que le dijo, tus pecados te son perdonados, coge tu lecho y camina. Por eso el Señor quiere sanar primeramente lo importante que es nuestra alma, porque estamos muertos en delitos y pecados. O estábamos muertos los que hemos recibido la salvación en delitos y pecados. También en San Juan 5:25 dijo el Señor, de cierto, amén, amén, os digo, viene la hora, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, ¿qué? ¡Vivirán! ¡Oh! Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. ¿Qué muerto puede oír? ¿Los muertos pueden oír? ¿Los muertos pueden oír? No. A veces vamos a ver a nuestros fallecidos, ¿no? Donde están enterrados. Y la gente se pone allí en la lápida o en el nicho y habla, ¿no? Les hablas, ¿no? Yo mismo a veces cuando voy al cementerio, a la lápida de mi padre, le hablo. Yo sé que no está ahí. Yo sé que él está con Dios. Pero parece que el hecho de hablar así a esa persona, parece que nos va a escuchar. No escuchan. Cuando una persona muere, deja de escuchar. Deja de escuchar automáticamente. Pero ¿por qué dice aquí que ellos escucharán y los muertos oirán la voz? ¿Y qué pasará? Los que oyeren, vivirán. Significa que vivirán verdaderamente, tendrán una vida verdadera. No es esa voz que escuchó Lázaro, Lázaro, sal fuera, y dice que salió fuera, ¿no? Envuelto todavía con las vendas del sudario. Es la voz que resucita a los muertos espirituales, a los muertos verdaderamente. Miren, hay diferencias tan grandes entre los vivos y los muertos para con Dios. Porque los que están muertos, ¿saben qué pasa? Buscan las cosas buenas de esta vida. Los vivos en Cristo, ¿qué hacen? Ponen los ojos en las cosas de arriba, ¿no? Los muertos no tienen esperanza. Pero los vivos, ¿tenemos esperanza o no tenemos esperanza? Sí, tenemos esperanza. Es todo totalmente diferente. Los muertos están lejos de Dios. ¿Y los vivos? Cerca. Por eso, hermanos, vamos a meditar, vamos a pensar. ¿Qué estilo de vida tiene un muerto? Efesios capítulo 2. Vamos a aprender el estilo de vida de los muertos. Aunque yo creo que lo saben, ¿no? Era nuestro estilo de vida. Era nuestro estilo de vida. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí se han dado cuenta en dos ocasiones. Anduvisteis en otro tiempo, vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuchen bien, porque este es el meollo de la cuestión. Este es el centro de la palabra, este es el centro de la predicación. En primer lugar dice aquí, anduvisteis en otro... ¿Qué? Anduvisteis en otro tiempo. Eso es lo que hace la diferencia. Anduvisteis en otro tiempo. Bien, cuando nosotros predicamos la palabra, por ejemplo, los miércoles escuchamos la palabra, ¿no? Y el pastor Juan Lee, que predica con esa ternura, con ese amor, a veces nos cuenta cómo era él, ¿eh? En otro tiempo. Él dice que él era pobre, ¿verdad?
que él estuvo sirviendo al Señor sin conocer a Cristo. Esto es sin salvación. Dice que él iba y predicaba sin conocer la palabra verdaderamente. Así nos explica, ¿no?, de su vida anterior. ¿Él por qué lo hace eso? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso es que nos importa? Sí, nos importa. Yo porque algunas veces aquí les cuento, aunque sé que algunos saben mi vida anterior. Y la saben demasiado bien, tanto que a veces me incomoda eso un poco. Pero sería un error por su parte que ustedes vean a ese Julián de antes y no vean al Julián de ahora. Que me temo que, como dijo el Señor Jesucristo, no hay profeta sin honra, sino entre su casa y los de su parentela. Pero yo me pregunto, ¿por qué Pablo nos cuenta en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 26, en 3 ocasiones él cuenta que era perseguidor de la iglesia, que perseguía a Cristo, que respiraba odio de los cristianos? ¿No se lo podía haber comido esa parte? ¿Se la podía haber comido o no se la podía haber comido? Sí, perfectamente. ¿Y a qué le importa? El que hubiese conocido al antiguo Pablo diría, este perseguía, y habrían chismeado, ¿no? Habrían dicho por ahí, mira, este... Pero los que no lo conocían, ¿qué ocurre? No pasaba ningún problema. Pero él mismo, Lucas lo relata en Hechos capítulo 9, por ejemplo, Pablo, lo confiesa en Jerusalén cuando es atrapado, ¿no? En Hechos capítulo 22 dice que cuando él va a Jerusalén y lo atrapan, y él presenta su defensa delante de los judíos de Jerusalén. Y luego en Hechos capítulo 26, ¿él qué hace? Delante del rey Agripa, como si le importase al rey Agripa, él también le cuenta su conversión. Pues yo iba a Damasco, yo iba persiguiendo a los cristianos, y el Señor me alcanzó, me hizo caer en el suelo, me dejó ciego durante 3 días, me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo nos está diciendo, ese era yo en otro tiempo. Por eso, aunque intento hacer cada vez menos, contar alguna cosa de mí, del Julián de antes, ¿saben por qué lo hago? Para hacer entender que ese era el de antes y que ahora hay otro diferente, totalmente diferente. Por eso es importante entender esto. Anduvisteis en otro tiempo. ¿Se imaginan que yo andase en las cosas de otro tiempo? ¿Que yo andase haciendo lo que hacía en otro tiempo? ¿Habría ahí una evidencia de que yo digo que soy vivo para Dios? No, ¿verdad? Por eso verdaderamente, los que son salvos verdaderamente, hay un cambio. Un cambio no interior. Hay un cambio que sí, se produce primeramente en el interior, pero que después se manifiesta ¿en qué? En lo exterior. De tal manera que lo que antes había ya no se ve. Sé que te van a criticar. Yo sé que a mí hay gente que me critica porque en este pueblo les digo, si es que yo nací aquí. Es que los 50 años que tengo yo los he vivido aquí. Aquí en este pueblo. Y la gente cuando te vean y cuando dicen, no, es que es ahora pastor, ahora predica, ahora es sacerdote, me han llamado sacerdote, me han llamado reverendo, me falta obispo y cardenal, ese tampoco me han llamado. Pero ¿saben por qué? Porque a la gente le incomoda, le molesta el hecho de que tú estás intentando hacer las cosas bien, el hecho de que ha habido un cambio. Porque yo veo a mis antiguas amistades y ¿saben qué? No han cambiado nada. Siguen bebiendo alcohol, siguen tomando drogas, siguen yendo a lugares donde no deben ir, siguen cometiendo adulterio, fornicación, siguen viviendo de la misma naturaleza, en la misma condición. Han pasado décadas, han pasado muchísimos años, no han cambiado nada. Sí han cambiado, son más viejos, pero siguen haciendo lo mismo. Pero gloria a Dios que cambió mi vida. Entonces, ¿por qué Pablo dice anduvisteis en otro tiempo? Deben entender esto, hermanos. No se trata de decir que tú eres salvo. No se trata de que tú digas que eres hijo de Dios. No se trata de decir de que tú ahora tienes la vida eterna y que vas caminito al cielo. Se trata de que eso se muestre en cambio total. No parcial, sino un cambio que continuamente se va produciendo y que es obvio a los demás. El Señor dijo que por el fruto se conoce al árbol. ¿O no? Entonces por las obras se conoce al verdadero creyente, igual que por las obras se conoce al falso creyente, igual que por las obras se conoce al que es del mundo. Gálatas 5 habla de eso, ¿no? Manifiestos son los frutos de la carne: avaricia, fornicación, adulterio, mentira, Eso viene de la carne. ¿Y qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Son evidentes los frutos. Pero eso dice Pablo,
anduvisteis en otro tiempo. Pregunta, ¿un muerto se siente bien en el ataúd? ¿Un muerto estará cómodo en el ataúd? ¿Qué ocurriría si una persona que está metida en un ataúd de pronto se despierta? Vamos a imaginar, por un momento estás en el ataúd, estás metido ahí en una caja, tapada la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de arriba abierta para que te vean tus familiares, y tú ahí estás así, y la gente, ¡ay, qué bueno que eras! ¿No? Porque eso se dice, ¿no? Que eran buenos, hasta el más malo dice, no, era buena persona, en el fondo. Y vas tú y te despiertas. Ves las flores, la corona, tus amigos no te olvidan, tus hermanos te quieren, así. ¿Y tú qué harías? ¿Darías un salto como un saltamontes? ¡Sí! ¡Sácame de aquí! ¿Sí? O dirías, oye, pues tampoco se está tan mal. Un refresco, sí. ¿Te quedarías en el ataúd? No. Automáticamente saltarías, como cuando ves un bicho, fuera, fuera. Porque la muerte parece eso, ¿no? ¿Qué harías si tú te despiertas rodeado de muertos? Alguna vez yo he soñado así, levantarme y muertos a mi alrededor. ¿Y qué dices? ¿Qué bien se está aquí con muertos? Así, ¿no? Incluso en las películas, cuando alguien está dormida, ¿no? Y despierta y ve que tiene aquí a alguien muerto. ¿Y qué hace? Oh, pobrecito, está muerto. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hace? Porque la muerte produce eso en nosotros. Rechazo, incluso un familiar. Alguien querido, alguien cercano. ¿Lo ves muerto aquí? ¿Qué pasa? Como que lo quiero mucho, pero ya está muerto, ¿no? Miren, ¿dónde enterramos a los muertos? ¿Dónde? ¿Lejos? En Madrid no, Madrid lo tienen en el cementerio ahí en todo el medio. No, es que Madrid antes era pequeño y fue creciendo. Pero antes el cementerio de Madrid también estaba a las afueras. Aquí en Tarancón, ¿dónde está el cementerio? A las afueras. En cualquier pueblo donde tú vayas, el cementerio está separado del pueblo, de la ciudad. ¿Por qué? Ellos allí y nosotros aquí, fuerita. ¿O alguien quiere vivir al lado del cementerio? ¿Alguien quiere vivir al lado del cementerio? Un chalet precioso, adosado, justamente al lado de los nichos. No, a mí me daría igual. No, mentira, a nadie le da igual. Porque parece que los muertos tienen que estar allí. Nos crean ese estado de incomodidad, repulsión, en cierta manera. Bueno, pues para Dios nosotros somos igual. Muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿ahora cómo debemos vivir nosotros? Los que decimos que hemos vivido. Los que por el Espíritu Santo sentimos vida eterna en nosotros. Es una vida totalmente diferente. Estos como viven, miren, en primer lugar, siguen la corriente de este mundo. Dice Pablo, ¿no? Vosotros anduvisteis en otro tiempo. Ven, debe haber un antes y un después. Entonces, observa si en tu vida hay eso, un antes y un después. Se tienen que ver los cambios, querido. Igual que se ven los cambios con el paso de los años, hay más patas de gallo, ¿sí? Hay menos pelo o más canas. ¿Sí? ¿Tú los ves los cambios? ¿A que sí? Sí. Pues en la vida cristiana tú tienes que ver esos cambios. Esos cambios se tienen que ver. Y no solo por ti, sino por los demás. Esos cambios tienen que ser reales. El muerto, sin embargo, ¿qué hace? Dice que se deja llevar por la corriente de este mundo. Ese es el primer estilo de vida del muerto espiritual, del muerto sin Dios. ¿Qué hace? Sigue la corriente de este mundo. Cuando dice aquí la palabra este mundo, ¿saben a qué se refiere? Este mundo se refiere a un sistema satánico. Miren, hay que medir bien esta palabra. Es un sistema satánico gobernado por el propio Satán. Eso es la corriente de este mundo. De tal manera que durante épocas diferentes, porque la sociedad cambia, ¿no? La sociedad cambia, los hombres van cambiando su forma de pensar y de relacionarse, tal y pascual. Pero Satanás, ¿qué va haciendo? Conforme va el hombre, digamos, vamos a usar esta palabra, evolucionando, ¿no? Conforme el hombre va progresando, Satanás, ¿qué va haciendo? Cambia su corriente. Cambia no, la estrategia es siempre la misma, vamos a ver. Satanás no cambia de estrategia porque siempre funciona. Por eso no la cambia. Pero lo que él va cambiando es los modos, las operaciones. Por eso dice aquí la palabra. Dice, el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra operar significa influir, significa tocar, mover. Eso es operar.
Entonces, Él va transformando, ¿para qué? Para que las personas vayan siguiendo su corriente, su manera, su pensamiento, su dirección. ¿Entienden? Eso es lo que hace Satanás. Permitido, eso sí, por Dios. Aunque hay gente que no entiende esto. Pero ¿cómo que Dios permite eso? Sí, porque Dios lo permite ¿hasta qué? Hasta que haya puesto a todos los enemigos del Señor por estrado de sus pies. El Señor permite a Satanás. Pero nosotros estamos aquí. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Han venido hoy? Sí. Entonces, Pablo dice que él es ese que tiene la corriente de este mundo. Corriente de este mundo significa un sistema que influye en todos. Por eso se dice corriente, ¿no? Corriente, ¿qué es una corriente? ¿Qué es corriente? No es cuando te da un calambre, no. Eso es electricidad. La corriente es agua que cae impetuosamente, como la Dana, ¿no? La Dana esta que mató a tantas personas en Valencia. Es una corriente que como te llegue el agua por las rodillas, ¿qué ocurre? Te arrastra. Muchas personas murieron por eso, porque pensaban que la corriente no les llegaba por el cuello, la corriente les llega por la rodilla, pero aconsejan que cuando el agua ya te llega más por la rodilla, cuidado, no te confíes porque te arrastra. Y muchas personas murieron así, arrastradas por la rodilla, parece que no pasa nada, pero la corriente es muy fuerte. Entonces Satanás trabaja a través de esta corriente. Por ejemplo, primera de Juan, vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Vamos a leer Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Miren, no era la misma época, la misma corriente en los tiempos de Abraham, que en los tiempos de Moisés, que en los tiempos de Pablo y que en nuestros tiempos. La corriente del mundo cambia conforme la modula Satanás. Miren, leemos Primero de Juan, 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del mundo. ¿Sí? O sea, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante entender esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uno ama al mundo, entonces no se puede amar el mundo. Pero San Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, ¿no? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Amamos al mundo o no lo amamos al mundo? ¿Qué hacemos? 3:16, que Dios amó, entonces yo amo al mundo. Primero de Juan 2 dice que no améis al mundo. ¿En qué quedamos? ¿Lo amamos o no lo amamos? El hecho es que aquí dice que no debemos amar el mundo como Él quiere ser amado. ¿Entienden? Esto se entiende fácil. No ames al mundo, es decir, no le entregues tu corazón al mundo. Que no te aferres a sus deseos, a sus afectos. El mundo tiene tantas cosas, tantas cosas. Yo me atrevo a decir, sin tapujos, claramente, esta época en la que vivimos nosotros es la peor de todas. Es la peor. Para ser cristiano es la peor. En primer lugar, porque no hay persecución. Por eso es la peor. Porque ¿sabes qué ocurre con la persecución? Que tú te afirmas en la fe. Que tú te aferras a la palabra de Dios. Y si tienes que morir, mueres por el Señor. Pero como no hay persecución, hay muchísima tentación. Porque antes la tentación solo podía llegar de una manera física. Ahora la tentación llega de forma virtual, física, emocional, sentimental, medicamentosa, ¿no? A través de fármacos, tentaciones de todos los colores, estilos y sabores. Y para los cristianos es criminal, ¿no? Porque es un bombardeo constante de todas las cosas que uno no debe hacer, pero es que parece que prácticamente te obligan. Si la corriente de este mundo antes llegaba por las rodillas, la corriente de este mundo ahora nos llega por el cuello. Entonces, podemos pensar esto.
¿Amamos al mundo o no lo amamos? No podemos poner mi corazón en el mundo. Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí una cosa muy curiosa, miren, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Les repito, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Les suena algo? Y había un árbol que era bueno para comer, agradable para los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Dónde aparece eso? Génesis capítulo 3, ¿no? Os leo 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, bueno para comer. Y vio la mujer que era agradable a los ojos. Miren, los deseos de los ojos. Y luego dice que también el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de esta vida. ¿Ven cómo Satanás no necesita cambiar nada? Porque sabe que siempre nos gusta lo mismo. El hombre es cuadrado, cuadriculado. Sota, caballo, rey. Tú dale al hombre los deseos de su carne, los deseos de sus ojos. Preséntale la vanagloria de la vida. ¿Por qué vive el mundo? Los deseos de la carne. Ahora vas a las terrazas, todo el mundo bebe, come, no sé qué. Ahora hay de estos que salen en TikTok y en esos sitios que van a los restaurantes en tu lugar y te dicen lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. Dónde tienes que ir y dónde no tienes que ir. Te presentan los torrendos de Soria, así, miren los torrenos, esta bandeja de torreno por 4 euros, no sé qué, y vea no sé dónde, vea no sé cuánto. Ustedes van ahora por lugares de Madrid, de lugares de ciudades. ¿Y cómo están las terrazas? Todas llenas, comiendo y bebiendo los deseos de la carne. De tal manera que los que no estamos en esos lugares parecemos unos pringaillos. Encima te lo ponen en la terraza, porque antes era dentro, pero ahora salen todos en la terraza y tú hueles y la gente... Los deseos de la carne. También dice que son los deseos de los ojos. ¿Qué deseos de los ojos? Cada vez la gente quiere estar más fit, más fitness, ¿no? Músculos por aquí, músculos por allá, todos estirados, que parecen, luego al final parecen como mandriles, ¿no? Como, sí, una cosa muy fea. Pero lo hacen. Quieren no envejecer, quieren que no pasen. ¿Por qué? Porque quieren parecer bonitos a los demás. ¿Cómo se viste la gente? ¿Ustedes se visten para ustedes o para los demás? No mientan. Nos vestimos para los demás, para que nos miren los demás. ¿Para qué? Los deseos de los ojos. Y van así enseñando, ¿no? Y luego miran a ver si los miran. Y se contonean. ¿No hacen eso? Hacen eso. Esos son los deseos de los ojos. Y luego dice la vanagloria de la vida. ¿Tú qué tienes que tener? Tienes que tener, tú tienes derecho a esto, mira qué coche, mira qué coche, mira qué coche. Tú también lo necesitas, tú también lo tienes que comprar, cómodas cuotas, préstamos, lo que sea. Tienes que vivir como ellos, esa es vanagloria, pero no te dicen vanagloria. Te dicen, si no lo tienes no vales para nada. Vacaciones, todo el mundo se va de vacaciones en la playa, mira, todo. Eso es la corriente de este mundo. Ahora te pregunto, ¿tú estás en ella? ¿Te dejas arrastrar por ella? A veces como las olas, uy, que me lleva, uy, que ja. Así hacemos, ¿no? Cuando vas a la playa y viene una ola, ja. Cuidado. Que después del jajaja viene el ayayay. Primero el jajaja, después el ayayay. Cuando uno se mete en esa corriente, miren, hay un claro ejemplo. Los peces cuando están en el río, ¿los peces pueden ir para donde quieren? ¿Sí, no? Sí, tú estás en el río, ves los peces van por la corriente y encontrar la corriente. Y los peces van por donde quieran. ¿Por qué? Porque están vivos. Están vivos y van donde quieren. Si quieren ir contra la corriente, van contra la corriente. Luego van a favor de la corriente. Luego para acá, para allá. Van donde quieren, están vivos. Pero cuando va una hoja, ¿dónde va la hoja? ¿Por qué? Está muerta. Entonces tú eres pez o eres hoja. O te dejas llevar por la corriente flotando hasta donde me lleve, o si estás vivo, tú luchas contra la corriente y tú sabes dónde tienes que ir, sabes tu destino. Eso la palabra nos enseña. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Miren, Pablo esto lo dijo hace 2000 años. Y no ha cambiado nada. Seguimos los cristianos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida. Importante, subráyate esa palabra, Filipenses 2:15, 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa la palabra asido? Asido no quiere decir que ha pasado, no. No, asido es agarrado, aferrado, amarrado a la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni que en vano he trabajado. Entonces, hermanos, los vivos vivimos, ¿de qué manera? Aferrados no a la corriente de este mundo, sino a la palabra de vida. Por eso, cristiano, lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la Biblia, reflexiona la Biblia, escudriña las Escrituras. Que no te lo cuenten. No esperes al domingo a ver lo que enseña el pastor. Eso es, ¿cómo se llama? Se lo digo yo, pereza. Vago. Sean vagos. Estudien la Escritura, abran sus Biblias, no lean, ya me leí. No, escudriñad las Escrituras, dice el Señor. Aprended las Escrituras. A lo mejor les estoy dando gato por liebre. ¿Cómo lo saben? ¿Alguna vez alguien viene, pastor, se ha equivocado, aquí era así? Pues el que tiene boca se equivoca, ¿no? Muy bien. Pero los demás se la han comido con patatas. No se escudriñan, ¿no? Una equivocación puede haber, ¿no? Pero ustedes tienen que escudriñar la Escritura. Asidos de la palabra. Entonces, el vivo como vive, no a favor de corriente, sino contra la corriente. Él sabe que tiene que agarrarse a la vida. A la vida. En una corriente van cayendo cuerpos. Unos están vivos, otros están muertos. Y tú tiras la soga. ¿Quién se agarrará? Vuelvo a repetir. Una corriente van bajando personas. Unas vivas, otras ya por desgracia muertas. Tú tiras una soga. ¿Quién agarrará la soga? El vivo. Y tú le dices al muerto, agarra, agarra, hombre, agarra. Y el muerto no puede, ha muerto. El vivo agarrará la soga con fuerza o sin fuerza. Con toda la fuerza de su alma, de su corazón. Porque Él quiere salvar su vida. Entonces, cristianos, agárrense a la Biblia así, como si fuese esa condición. Como que la Dana de Valencia te está arrastrando a la muerte y tú te tienes que aferrar a la vida. A la palabra de vida. En segundo lugar dice que es el gobernador, ¿quién es? Satanás, ¿no? Porque dice que es conforme a él, opera a través de ella, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hay varias cosas importantes, que hay que poner el dedo ahí, ¿no? El príncipe, dice, ¿no? Príncipe, potestad, ¿qué es potestad? Gobierno, ¿no? Dice, es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra, Pablo dice, ¿no? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Efesios 6, 12. Si lo quieren buscar. No tenemos lucha contra sangre y carne. Miren, escúchenme por favor. Tu pelea no es con el hermano de la iglesia. Tu pelea no es con la hermana de la iglesia. Por eso a mí me ofende, me duele, sufro en el corazón cuando veo que algunos y cuando digo algunos y algunas, ponen más empeño en pelearse con los hermanos y no haber paz en su corazón en lugar de estar batallando como un soldado de la fe. Y se empeñan en buscar enemigos dentro, cuando los enemigos no están dentro, están fuera. Y las almas que hay que salvar no están dentro, están fuera. Aunque aquí hay que salvar alguna todavía. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra pelea no es con cuerpos, nuestra pelea no es con personas, sino contra principados. ¿Principados qué son? Príncipes, ¿no? Principados, potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, no hay pelea contra carne ni sangre, sino príncipes, potestades, es decir, poderosos, gobernadores, ¿de qué? De tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están? En las regiones celestes. Algunos piensan que están en el cielo, las huestes espirituales de maldad. Como dice regiones celestes, parece que las regiones celestes es el cielo, ¿no? Pero también es todo esto, las regiones celestes. Y allí están estos
Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y cuando dice huestes significa que hay muchos o pocos. Huestes significa que hay gran multitud. De tal manera, hermanos, que si nosotros tuviésemos ojos espirituales para ver a los demonios, a los entes demoníacos, ¿porque existen o no existen? Claro que existen, pero al diablo le encanta que no crean en él, ni que no crean en esas huestes espirituales de maldad. Cuando el peor enemigo, ¿sabes cuál es? Aquel que está pero piensas que no está. Ese enemigo invisible. Por eso a Satanás no le importa que no crean en él, mientras hagan lo que él quiere. Por eso el Señor vino a liberarnos de esas tinieblas y de esa potestad, como dice Colosenses 1:13, a librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Hay que librarnos de la potestad de las tinieblas, autoridad de las tinieblas, porque esa potestad, ¿quién la tiene? Satanás. Miren, qué curioso, también vamos a volver otra vez a Génesis ahora. Cuando Adán pecó, Dios maldijo a la serpiente. Cuando Adán pecó, Dios maldijo a la serpiente, ¿no? Maldijo a Satanás, Adán. Primero dijo, maldita será la tierra por tu causa. Luego a la mujer también la maldijo. Tú preñeces, tú vas a dar a luz con dolor. Y tu deseo va a ser el de tu marido, el que quiere tu esposo. Y a la serpiente, ¿qué le dijo? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí hay que entender varias cosas en Génesis capítulo 3, versículo 14. Por un lado, Dios le está hablando al animal, a la serpiente, a la herramienta, ¿no? Porque la serpiente no dejó de ser una herramienta, ¿no? Utilizada por Satanás. Dice que Satanás entró en la serpiente para, a través de la serpiente, en el huerto, influir en Eva y en Adán. Bueno, en Eva. Y Eva luego influiría en Adán. Pero el Señor, cuando está maldiciendo, por un lado está maldiciendo al animal, le está diciendo, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás. Y ahora le está diciendo a Satanás, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Las serpientes comen polvo? ¿Comen polvo las serpientes? ¿Ponen un plato de polvo a la serpiente? ¿Quieres? ¿Comer polvo? Está rico, polvo. La serpiente no come polvo. ¿A qué se está refiriendo el Señor? ¿A qué se está refiriendo Dios? Génesis capítulo 3, versículo 19. Le dice a Adán, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Adán, tú eres polvo y al polvo volverás. Serpiente, comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Qué se come Satanás? ¿Cuál es el plato favorito de Satanás? ¿Polvo? Almas de hombres. Apocalipsis, os leo, Apocalipsis 18. Aquí Juan habla de la Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Se puede decir la religión global, mundial. Apocalipsis 18, 11 al 13. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Aquí habla de alguien, de una ramera. Algún día, hace mucho tiempo, hace ya como 5 años prediqué esto, ¿no? Del misterio de la gran ramera que aparece en Apocalipsis 18. ¿Quién es esa gran ramera? Dice que es una mujer que viene subida en una bestia. Y que esta mujer viene con un cáliz en la mano. Y dice que viene borracha, ebria, porque en ese cáliz trae la sangre de los santos y de los mártires, ¿no? Cuando enseñamos de esta madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, ¿qué hay que explicar? En primer lugar, que es una religión. Es una iglesia. Porque la Biblia, cuando habla de mujer, ¿de qué está hablando? De la iglesia. Porque Cristo dice, Efesios capítulo 5, por ejemplo, ¿qué le dice a las mujeres? Mujeres, amad a vuestros maridos como Cristo, maridos, amad a vuestras mujeres igual que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es representada la iglesia? Como la esposa de Cristo. El mismo Cristo dijo, Juan dijo, el amigo del esposo simplemente se alegra.
pero el esposo es el que se casa, ¿no? El Señor dijo que Él vendría. ¿Para qué? Para desposarse con nosotros, ¿no? Incluso Apocalipsis capítulo 19 habla también de la fiesta de bodas, del Cordero. La iglesia es la esposa de Cristo con la que está comprometida. Entonces, ¿quién es la ramera? Si dice que la iglesia es virgen, pura, sin mancha, sin defecto, sin contaminación, porque Él ¿qué ha hecho Él? Ha hecho eso, ¿no? La ha salvado, la ha vestido blanca, pura, resplandeciente, la ha preservado. ¿Quién será la ramera? ¿Es lo mismo una virgen pura que una ramera? Todo lo contrario, ¿no? La virgen es fiel. La ramera se mueve por dinero, ¿no? Así. La virgen, ¿cómo viste? De blanco, bien tapadita, con su velo, así, todo guapita, bien, tranquila. ¿Cómo era la ramera? Enseñando cuanto más mejor, como mercadería, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo habla la virgen? Mi Señor, así, ¿no? ¿Cómo habla la ramera? El Proverbio 7 dice que la ramera está por ahí por las esquinas buscando a los simples, les llama, estoy aquí. Dice que los atrae, ven, cariño, guapo, vente, que mi marido no está, vente. Y dice que sí actúa la ramera, ¿no? En definitiva, hermanos, cuando Apocalipsis habla de esta mujer, de esta religión, falsa iglesia, está diciendo que ella, ¿saben con qué trafica? Con almas de hombres. ¿Y esa iglesia actúa por cuenta propia? Está influenciada por el mismo Satanás, gobernada por el mismo Satanás. Algunos se escandalizan cuando pensamos que puede ser la iglesia católica. Pero piensa bien. ¿Quién ha matado a más cristianos en la historia? ¿Roma? No. La iglesia católica ha matado más cristianos evangélicos que nadie. Cristianos verdaderos. Sobre todo le encantaba quemar en hoguera. Por ejemplo, en la plaza de la Catedral de Sevilla, cuando se hacían esos famosos autos de fe, donde les ponían lo que se llama un San Benito, un capirote, como el de los capuchinos, y una banda. Le han colgado en San Benito, eso significa que está sentenciado a muerte. ¿Os retractáis? No nos podemos retractar. A la hoguera. Los sentaban en burros, los ataban con las manos atrás, les lanzaban piedras, tomates, huevos podridos, hasta que llegaban al montón de leña preparado para ellos y como si fuesen antorchas vivientes les prendían fuego. Les recomiendo que vean la serie La Plaga. Es una serie española. Habla de esto, habla de los cristianos en la época de la Reforma Protestante. Cómo los quemaban, no solo a ellos, también a judíos también los quemaban. La iglesia quemó miles. En Francia también, los que se conocían como los hugonotes, eran cristianos evangélicos franceses. A ellos los asesinaron en una noche, llamada la noche de los, creo que se llamó la noche de los cristales rotos, ¿puede ser? Algo así. No sé si me estoy confundiendo. Pero mataron a miles. Entonces, dice que esta ramera está adornada con piedras preciosas, con oro, ¿cómo están adornadas los templos, las catedrales? Dice que trae una copa en la mano, ebria del vino de su fornicación. ¿Quién levanta una copa de vino? Hay muchos detalles. Dice que viste de púrpura y de escarlata. ¿Quién viste de púrpura y escarlata? Dice que los mercaderes de la tierra siempre hacen mercadería con ella y los reyes de la tierra hacen mercadería con ella. ¿Quién va? ¿Qué reyes de la tierra van a ver a estos representantes? Hace poco, ¿no? Murió el Papa. Fueron todos los representantes políticos, hasta los que dicen que no creen en Dios. Y hay uno nuevo, ¿y quién va? ¿Quién va? Todos los líderes políticos, incluso el rey de España fue también, ¿o no? ¿Sí? Dice, porque son los gobernadores de la tierra los que hacen el trato con ella. Bueno, aquí hay mucho que pensar. Se lo dejo a ustedes. Pero a lo que iba, hermanos, es que aquí el diablo dice que comería polvo. Significa que el diablo devora las almas de los hombres. ¿Y qué maneras utiliza Satanás? Todas las que funcionen. Por un lugar les da ¿qué?
Deseos de carne, deseos de ojos, vanagloria de la vida. Y si eso no funciona, y si ellos resulta que están buscando a Dios, si ellos resulta que tienen anhelo de escuchar la palabra, no te preocupes, también tengo plan para ellos. ¿Qué? Una falsa creencia, una falsa iglesia. Sí, vas camino, vas muy bien, sigue así. Tú reza, tú clama, sí. A Satanás no le importa que la gente vaya a la iglesia. Si vas a la iglesia errónea. Por eso hay tantas falsas iglesias. Yo no voy a decir cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Porque la iglesia, ¿sabéis qué? La que es falsa y la que es verdadera se demuestra por esto. La que tiene la palabra, la que enseña sin tapujos la verdad, esa es la verdadera. La demás es la falsa. Cuidado con Satanás. Satanás suele venir con una Biblia debajo del brazo. ¿Saben por qué? Él conoce la Biblia mejor que tú y que yo. Al Señor Jesucristo cuando lo tentó, ¿con qué tentó? En primer lugar, con las cosas de la carne, ¿no? ¿Tienes hambre? Los deseos de la carne. Seguro que este tiene hambre. Sí, Cristo tenía hambre. Mateo capítulo 4 dice que Cristo sufría dolores de hambre. Y que le dijo, no seas tonto. Bueno, el tonto lo añado yo. ¿No eres hijo de Dios? Dile a esta piedra que se convierta en pan y cométela. ¿Eres hijo de Dios? ¿Lo puedes hacer o no? Claro que podía haber hecho. ¿Y esa piedra convertirla en qué? ¿Mejor que pan? Un buen chuletón de ternera. ¿O no? ¿Pero qué dijo el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Satanás dijo, palabra de Dios, también lo sé. Mira, se lo llevó al pináculo del templo, escrito está, en los Salmos, ¿no? Tírate, que a sus ángeles mandarán para que no tropiece tu pie en tierra, ¿no? Entonces, ¿Satanás con qué tentó al Señor? Con la misma palabra de Dios. Entonces, cuidado, cristianos. Satanás viene con una Biblia debajo del brazo, no viene con un tridente. A él le encantan las almas humanas. Y las va a devorar de una manera o de otra. Entonces piensen en esto, por favor. Y por último, hoy vamos a ver la última manera de vivir de estos muertos. Porque dicen que ellos viven en la corriente de este mundo y que sobre ellos gobierna no cualquier cosa. Ellos no están libres, no son libres. Hay un gobernador sobre ellos. ¿Quién es? El mismo Satanás, quien ha probado, quien ha hecho esa corriente de este mundo. Y Satanás no solo la ha hecho, sino que Satanás empuja para que vayamos en esa corriente. Porque si te sales de la corriente, ¿qué ocurrirá? Todos contra ti. Y por último dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de desobediencia, hijos de ira, ¿eso qué significa? ¿Hijos de Dios? Hijos de ira, hijos de desobediencia. ¿Somos hijos de Dios? Es curioso que muchas personas piensan que son hijas de Dios cuando sus obras y sus actos testifican que son hijos del diablo. A nadie le gusta que le digan que eres hijo del diablo, ¿no? ¿Le gusta que le digan que son hijos del diablo? No, nadie. San Juan 8 nos relata, y los judíos que habían creído en Cristo, así comienza, ¿no? Pero el Señor les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, empieza una conversación, ¿no? Pero el Señor Jesucristo les dice, 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué decían estos judíos que decían haber creído en Cristo? Nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Por descendencia, por genealogía, somos hijos ¿de quién? De Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. A él le estaban acusando de ser hijo de fornicación, porque en sus investigaciones contra Jesucristo, a lo mejor habían ido incluso a Belén o a Nazaret a preguntar, oye, ¿conocéis a una tal María que es su hijo Jesús? Y el otro, sí. Esa decían que se había quedado embarazada antes de casarse. Sí, siempre hay chismosas en los pueblos, ¿no? Por eso estos judíos le decían, nosotros no somos hijos de fornicación y no queremos hablar de tu... Como diciendo... Pero aquí el Señor está diciendo a estos judíos, vuestro padre es el diablo. Los muertos piensan que son hijos de Dios. Los muertos piensan que son hijos de Dios. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a la presencia de Dios los hijos de Dios, entre los cuales también estaba, ¡tachán! ¿Quién? Satanás. ¿Satanás hijo de Dios?
Job capítulo 2, versículo 1 y 2. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales también estaba, ¡tachán!, Satanás. Entonces, ¿Satanás es hijo de Dios? ¿Hijo de Dios? Hay que entender, ¿no? En el Antiguo Testamento, hijo de Dios, ¿qué significa? Creado por Dios. Eso significa hijo de Dios. ¿Satanás se puede presentar delante de Dios? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. No. Dios se lo permite. ¿Dios lo permite o no lo permite? ¿Satanás cómo se le conoce? ¿También cómo? Diablo, ¿no? Satanás, diablo tienen dos significados. Uno es acusador y otro es adversario. El adversario acusador. Eso es Satanás, el diablo. El adversario acusador. Es el adversario, ¿por qué? Porque nos hace caer. Y luego, ¿qué es? El acusador, porque va delante de Dios y dice, mira, este es tuyo. Así te dice, ¿no? ¿A quién? A Dios. ¿Has visto? El que va a la iglesia todos los domingos, míralo. De lunes a viernes todo el día en el bar metido. Ahí, ¿lo ves? Mira. Es el acusador. Pero Dios le permite que venga delante de él hasta que Dios quiera. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que ese mismo que se presenta delante de Dios, ¿dónde acabará? En el lago de fuego. Entonces, ¿Dios envía a sus hijos al infierno? No. ¿Satanás, hijo de Dios? Por creación. Nada más. Pero es que hasta las cucarachas son hijas de Dios por creación. Y los gusanos, ¿no? Por eso todos podrían decir, somos hijos de Dios. Por creación, sí, correcto. Pero hay hijos, ¿cómo llaman aquí? Efesios. Hijos de desobediencia, hijos de ira. Y yo te pregunto a ti, ¿tú a tu hijo lo mandarías al infierno? Por desobediente que sea, por gamberro que te haya salido, ¿lo mandas al infierno? No. Entonces, Dios, ¿qué ocurrirá? San Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. Dice, yo, los que me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, sino que estaba perdido. El hijo de perdición, Judas, ¿se hizo el perdido o venía ya perdido? ¿Qué piensan? Judas ya venía perdido. Porque Judas comenzó el ministerio con el Señor Jesucristo. ¿Saben de qué manera? El dinerillo. Él dice que él era ladrón. Él antes era ladrón. Y luego dijo, oye, este lleva mucha gente detrás. Dice que él llevaba la bolsa de los discípulos, todos los ahorros. Él los llevaba. ¿Y él qué hacía? Dice que sustraía de la bolsa. Y luego vendió al Señor por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Lo vendió literalmente por 4 duros. Porque él era hijo de perdición. Por eso él, cuando tuvo no arrepentimiento, sino remordimiento, porque sabía que había entregado a alguien justo, devolvió las monedas y se ahorcó. ¿Él era hijo de Dios? No, era hijo de perdición. Y 2 Tesalonicenses 2:3 dice así Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nuevamente esa palabra, hijo de perdición. ¿Quién es este? ¿El hijo de perdición? ¿El que tiene que venir antes de que venga Cristo? El anticristo. Será un hombre, sí, ¿no? Y hablará cosas buenas, dirá grandes cosas, grandes maravillas, ¿no? Pero dice que él es hijo de perdición. Entonces yo pregunto, hermanos, para terminar, ¿quién son hijos de Dios? ¿Quién es verdaderamente hijo de Dios? ¿El que lo dice? Yo puedo decir que soy hijo de Ortega Cano. ¿O soy hijo de quién? No sé. Un famoso, ¿no? Había gente que salía, ¿no? Y decía, yo es que soy hijo de no sé quién, hijo de no sé cuántas, por el dinero. Yo puedo ser hijo del rey. No por decirlo, seré. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces queda claro, vivos, muertos. ¿Quién son los vivos?
los que viven para Dios. Mire, nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, ¿no? Dijo el Señor. Él es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él es Dios de vivos, no de muertos. Yo soy el Dios. Yo no era el Dios, yo soy el Dios. Él es Dios de vivos. Entonces, ¿nosotros qué somos? La palabra dice, presentaos delante de Dios como sacrificio, como vivos de entre los muertos. Dice así la Escritura, ¿no? Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra dice claramente, ¿el muerto qué hará? Podrirse más, se pudre más, ¿no? Entonces, el que está muerto en delitos y pecados, ¿qué hará? Cada vez más delitos y más pecados. ¿Tú a un muerto le pinchas y le duele? ¿Qué hace una persona cuando peca? ¿Se resiente? No, disfrutan, gozan en el pecado, ¿o no? Acuérdate de cómo eras antes de Cristo. ¿No disfrutabas tu pecado? Te deleitabas, te relamías. Así éramos antes, muertos en delitos y pecados. Pero ¿y ahora qué ocurre? Todo cambia, ¿no? Podemos hacer la prueba del algodón. Al igual que si tú te levantas de entre un montón de muertos, creo que automáticamente saldrás gritando como un loco, intentando limpiarte y huyendo como es eso, como un loco. ¿O tú te quedarías allí acurrucado entre los muertos? Haz esta prueba. ¿Dónde estás tú mejor? ¿En este lugar? ¿Rodeado de vivos? ¿O vamos a la feria de la alimentación, que ahí hay buen vino y buenas tapas y buena música entre los muertos? Prueben. Os reto. Te reto a que disfrutes aquí esta palabra, disfrutes de esta compañía. Luego dentro de un rato te vas por ahí a tomarte un vinito, a tomarte lo que quieras. Disfruta, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Donde estés tú más a gusto, allí perteneces. ¿Es fácil o difícil? Es muy fácil, es así de sencillo. Si tú lo pasas mejor en una fiesta, cuando hay carne asada por todos lados, música, bebida y alegría y alboroto, tú lo pasas mejor que donde se predica la palabra de Dios, que donde está la bendición de Dios, que donde está la comunión con Dios a través de sus hijos amados. Allí perteneces. ¿Sí o no? Yo creo que sí, tal vez me equivoque, no lo sé. Vamos a terminar. Hay muchas más cosas que aprender de los vivos y de los muertos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender bien en la diferencia entre los vivos y los muertos. Que nos claves a fuego, Señor, si hace falta, que nosotros somos vivos, que no hemos vivido por nuestra propia fuerza, que no hemos sido autoengendrados, como algunos piensan, sino que hemos nacido de ti, de tu palabra, siendo renacidos por tu palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Tu palabra que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos venido a nueva vida a través de tu Santo Espíritu, ese que da vida verdadera, vida en abundancia. Por eso te queremos pedir que nos ayudes a vivir de esa manera, para que en medio de esta generación maligna, perversa, nosotros podamos vivir como hijos amados de Dios. ¿Pareceremos extraños, raros, diferentes? Claro que sí, Señor. Cuanto más diferentes seamos a ellos, más se manifestará que somos de ti. Por eso ayúdanos, Señor, a luchar con esta corriente tan impetuosa, esta corriente tan fuerte. A luchar con nuestra carne, que es débil, que a veces se quiere dejar arrastrar por la corriente del mundo. Seducible, antes nos seducía, nos guiña el ojo, nos susurra al oído, nos mira, coquetea con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder soportar la prueba
En el huerto de Edén, nuestro padre Adán no superó la prueba. A las primeras de cambio fracasó, se dejó seducir, se dejó engañar y por eso murió. Ahora nosotros viviendo verdaderamente como Él estaba vivo, también debemos superar las pruebas. En este caso, en medio de este mundo no hay un árbol, sino que hay muchos árboles de los cuales no debemos comer, muchas frutas las cuales no debemos llevar a nuestros labios. Ayúdanos, Señor, para que seamos fuertes. Ayúdanos, Señor, para que seamos firmes. Ayúdanos, Señor, para que seamos constantes, verdaderos hijos de Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar juntos. Vamos a la página 227, prefiero a mi Cristo. Página 227. Say